Sí, sí. Buenos días. Que Dios le bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Si nos están acompañando visitas en esta mañana, es un placer nuevamente volver aquí a la casa de Dios, aunque ya para los que a lo mejor no vinieron el domingo pasado, estuve afuera con unos hermanos de nuestra iglesia afuera haciendo misiones allá en la selva. Y por ahí pudimos mostrar el día domingo en la noche algunas fotitos de ahí de lo que estuvimos haciendo. Pero gratamente de vuelta a la iglesia siempre es algo que uno echa de menos. Y a veces la gente piensa que uno disfruta viajando y sabe lo que menos hoy en día uno hace es disfrutar viajando, en el caso mío. No hay a la hora de volver a casa. No sé, a Quito he ido unas 7 veces por lo menos. Entonces cuando dije, van a Quito y ya recorrí el centro, ya anduve en el centro del mundo, ya andado en Otavalo, he andado en Tumbaco, he andado en tantos lugares que ya es como ir a la casa, ni un brillo, fome. Así que uno termina ya y lo único que quiere es volver. Y aquí estamos nuevamente aquí en la casa de nuestro Señor. Y también yo le estaba contando de que estábamos viendo la posibilidad de que vinieran unos hermanos de la selva y gracias a Dios todo se ha ido logrando. Así que si Dios quiere, el día viernes estarían llegando eh, 3 hermanos Chuar, para que ustedes también tengamos la oportunidad de poder pasar tiempo con ellos, que ellos aprendan también de la cultura, para que ellos vuelvan también a hacer misiones, a construir, a hacer un montón de cosas, que ellos puedan ver la realidad. Ellos nunca han estado fuera del país, primera vez, a uno de ellos quizás ni han volado en aviones grandes. Así que va a ser toda una experiencia para ellos. Ore para que todo resulte bien, que ellos van a estar con nosotros 81 días. Así que vamos, espero que ustedes los conozcan, compartan con ellos, los escuchemos también a veces en alguna enseñanza, porque ellos son misioneros que se meten en la selva a lugares que el ecuatoriano o la persona común y corriente no puede entrar, porque son lugares peligrosos. A veces la gente desconoce un poco lo que está sucediendo en la Amazonía. En la Amazonía todavía en algunos sectores profundos hay guerras, hay muerte, hay envenenamiento. A nosotros inclusive en algunos lugares, Diego Pastor, que está trabajando allá, nos recomendó a algunos que no reciban alimento porque envenenan a la gente. Son lugares muy celosos. E inclusive el lugar donde hay un lugar que se llama Tink, no, no es Tinques, es... Hay un lugar que Diego me dijo, quiero que vayas allá porque quiero que ustedes como iglesia sean de bendición. Pero me dijo, yo mandé a los misioneros Chuar y ellos no quieren volver. Así que imagínense, ni los Chuar quieren volver, ¿a quién me voy a ir a meter para allá yo? Sí. Así que, pero también en el mes estamos viendo con Pastor Diego si es la última semana de febrero, queda la última semana de enero junto a primera semana de febrero, es que queremos hacer una actividad evangelística en la selva, pero la idea es que vaya todo el que pueda ir. No es limitante porque el lugar va a ser de bendición, el lugar tiene todas las comodidades para que cualquier persona de cualquier edad pueda ir y no es tan extremo como, como a veces hacemos los viajes, pero es selva. Ya a veces uno se olvida que está en la selva, los que han ido, nos olvidamos que usted está aquí y ve casas, ve un par de casas chozas en realidad, y saliendo ahí 2 metros usted se mete en la selva y usted se perdió, usted no sabe dónde está. Entonces, ojalá puedan ir muchos de acá, ir a ayudar y hacer una obra de evangelismo y capacitación y trabajar con niños, que es lo que más hay en la selva. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8.
versículo 7, mejor, versículo 7. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bueno, cuando este pasaje justamente estaba hablando, si usted lee el contexto de este pasaje y ese tesoro en barro, no se olvide que la Biblia, todo lo que contenga algo, en la Biblia, se está refiriendo al corazón del hombre. Entonces aquí dijo vasos. Si está hablando de vasos, se está refiriendo a qué cosa? Al corazón de uno. ¿Ya? Si dijera tinajas, ¿a qué se está refiriendo? Al corazón. Si dijera botella, ¿a qué se está refiriendo? Todo lo que contenga algo se está refiriendo al corazón. Cuando el Señor también ocupó la palabra de Dios, habló de los odres, ¿se acuerda? Los odres, donde se echaba justamente vino en los tiempos antiguos, también se refería al corazón. Todo lo que en la Biblia habla de contener se está refiriendo a nuestro corazón. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ese tesoro que yo tengo en mi corazón, que tú tienes en tu corazón, se está refiriendo a la fe. Todos acá tenemos de una u otra manera fe. Dios en la naturaleza del hombre, cuando nos hizo y nos creó a su imagen y semejanza, dice que varón y hembra los creó y fuimos hechos a la imagen y semejanza, dice el libro de Génesis. Un pasaje que muchas veces la gente tiende a pensar que nos parecemos a Dios físicamente. Nunca la palabra de Dios habló de algo físico, ¿ya? No está hablando de la parte física, sino que está hablando de la parte moral de Dios y está hablando también de las cualidades que Dios tiene que son traspasadas a nosotros, algunas, no todas. Porque Dios es omnipotente, yo no. Dios es omnisciente, yo no. Pero Dios ama y yo puedo amar porque fuimos hechos en semejanza. Dios es santo y yo puedo ser santo. ¿Por qué? Porque Él nos traspasó, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, traspasó sus atributos, algunos de ellos a mi vida. Por eso usted ¿es misericordioso? Porque Dios es lleno de misericordia. Por eso usted perdona, porque Dios perdona. Todos los atributos de Dios en Génesis, cuando fueron mencionados y fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, se está refiriendo a ese punto. Y aquí justamente Dios a nosotros nos dio algo importante para poder conectar todo eso que Dios nos dio, que era la fe. Porque sabemos que la fe, todos hablamos de fe. No, yo tengo fe. Ayer yo tenía fe en La Serena. Y ganó Serena. Tenía fe en Provincial Ovalle. También fácil la fe ahí, últimamente. Todos tenemos fe. Pero realmente quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Pero usted vive por fe? Porque una cosa es tener fe y otra cosa es vivir por fe. Y cuando el apóstol está escribiendo en Corintios, se estaba refiriendo a muchas personas que lamentablemente tenían fe en Jesucristo, pero no vivían por fe en Jesucristo. Por eso mucha gente dice, sí, tengo fe. Y Santiago dijo, ¿tienes fe? Muéstrame tus acciones, po. Porque mucha gente dice, sí, yo tengo fe en Jesucristo, pero no vive realmente la fe en Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Entonces, si Dios nos está diciendo de que es la certeza de lo que se espera y una convicción firmemente en mí de lo que no veo, dice que así deberíamos movernos, debemos movernos en lo que no vemos, versus lo que. Estaba hablando el otro día con una familia y le hacía mención de lo que sucedía hace 20 años atrás versus lo que sucede hoy en día. Es un ejemplo solamente.
es un ejemplo. Que hace 20 años atrás, cuando vivíamos en ciertos lugares, o si usted sigue viviendo en el mismo lugar, no lo sé, pero usted, por ejemplo, ya era cristiano, era hijo de Dios, ya había maldad, siempre ha habido maldad. No es algo nuevo. Cuando dicen, no, es que hoy día la delincuencia es mala, es peor. Yo hoy día me pregunto, ¿será mala la delincuencia o será mala la fe? Porque la Biblia me dice que cómo yo puedo transformar mi nación. Adivinen. A través de la fe. No a través de las propuestas de los gobiernos. No a través de la seguridad ciudadana. No a través de más carabineros. La Biblia habla de otras cosas. Y eso es lo que hay que entender, que una cosa es tener fe y otra cosa es vivir por fe. Y le decía a esta familia, hace 20 años atrás, cuando yo iba a salir de mi casa, yo me paraba en la puerta, le echaba llaves y antes de salir, Señor, por favor, manda a tus ángeles que se paren aquí y si viene alguien, eres tú un Dios justo. Protege mi hogar. ¿Amén? 20 años después, voy a punto de salir, pongo los numeritos, tic, 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 cierro la puerta, me subo al auto y me fui. ¿Y qué pasó con la fe? Entonces, ojo, estamos poniendo la fe en lo que vemos, tic, 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 cuando la fe se mueve en lo que no vemos. No estoy diciendo de que no ponga una alarma. Y si hay aquí un dueño de empresa de alarma, perdóneme, pero no estoy diciendo eso. Ponga alarma. ¿Pero a quién se encomienda? Porque la alarma no le va a apagar un incendio. La alarma no va a dejar que no se metan a robar, solamente le va a avisar que se están metiendo a robar. Pero por eso hoy día hemos cambiado aquellas cosas. ¿Y qué dice la Escritura en el libro de Hebreos, versículo 6? También se lo deben saber, ¿o no? ¿Se lo saben? Hebreos 6. Pero sin café. Ah, sí, yo pensé que era sin café, me iba a tomar un café yo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pensé que sin café. Vamos a Hebreos 11:6 para orar, y vamos a leerlo y después oramos para ver qué nos dice el Señor a través de su palabra en el día de hoy. Hebreos capítulo 11. Léalo fuerte usted en esta mañana y de ahí vamos a orar. Versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Señor, gracias Padre, te damos en esta mañana. Gracias Dios por tus bendiciones sobre nuestras vidas y como bien claro lo decía hace un momento, por aquellas que inclusive todavía no llegan, pero que están hechas promesas en tu palabra. Gracias, mi Señor, por todo lo que vas a hacer en este día, en este lugar, en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, en los maestros, en los músicos, en todas las personas que sirven para que realmente la obra de Dios se lleve a cabo. Rogamos, Padre mío, que estés hablando claramente a nuestro corazón, que a cada uno, porque tu palabra es viva y eficaz, hable conforme a lo que estamos viviendo, las situaciones que estamos pasando, porque sabemos, Dios, que el Espíritu Santo encamina tu palabra y como es viva, a la respuesta que cada uno de nosotros, según las circunstancias que estemos enfrentando, toque nuestro corazón, nuestra mente. Así que, Padre mío, ponemos a tu disposición, Dios, nuestro corazón, para que tú obres y hables a través de la palabra de Dios y sea justamente tu palabra la que confirme y nos llene de convicción en nuestra vida. Gracias, mi Señor, por este tiempo, por cada persona, por visitas que están con nosotros, por las personas que podrían abrir también su corazón a Jesucristo como su Salvador. Y a cada persona que toma todos los días o cada vez que viene a la iglesia de Dios una decisión al ser desafiado por la palabra de Dios. Bendícenos, Señor, en esta hora, bendice tu santa palabra,
en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que como decía ahí justamente que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios anda en busca de personas que no tengan fe, sino que vivan en fe. Por eso el Señor dice en Mateo que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les dijo, a vosotros yo no los conozco, porque eran hombres que tenían fe, pero no era la fe de Santiago que dice que tiene que tener acción. Porque hay una fe y el mundo hoy día tiene una fe, pero sin acción. Y hay dos cosas que son relevantes en cuanto a la fe. Número uno, es que tenemos que tener el objeto correcto de la fe. Eso es lo primero. O sea, hay gente que tiene, por ejemplo, en la selva tienen fe en Manután. Hablando de la selva, ahí ustedes después van a conocer con ellos. Ellos hablan de un Dios, ellos hablan de un Dios que está en todo lugar, ¿ya? Son medios animistas ellos. Ellos creen en todo que Dios se expresa a través de cosas. E inclusive por eso, si alguno de ustedes me acompañara en el mes de febrero, usted va a ser una especie de Dios. En serio, te lo digo. A los que han ido para allá les dicen pastores. Y tú que por más que le expliques que no son pastores, que son hermanos de la iglesia, para él es un enviado de Dios, es un Dios más pequeño. Entonces me acuerdo cuando a Rodi le decían pastor, sacaba pecho el Rodi, me acuerdo, el pastor Rodi, y sacaba pecho, y los otros también, el pastor Adolfo ahora, están sintiendo que les dicen pastores, pero es por su creencia, ¿me entiende? Entonces ellos justamente ponen su fe sobre cosas. Ahí en lo que yo estaba mencionando, en lo que decía hace un momento, ahí hay un problema no de fe, hay un problema del objeto de la fe. Entonces están poniendo su fe sobre cosas, es como el panteísmo también. Me acuerdo una amiga de mi mamá, una vez estábamos hablando con ella, mi mamá me dijo, por favor, habla con ella, mira, ella quiere preguntarte algunas cosas, y empecé a hablar con la mamá, con la amiga de mi mamá, y me hablaba justamente, me decía, pero joven Luis, ¿ve esa flor? Es Dios. Ve las plantas, son dioses. Eso es panteísmo, eso es creer que esos son dioses. Y ahí el problema, si yo pongo mi fe en el objeto, el problema no es la fe. ¿Es el problema la fe? ¿Pueden tener más fe que yo? Hay gente que tiene más fe que tú, pero el problema no es la fe, es el objeto. Por eso gente se mata, se inmola defendiendo una causa. El problema no es la fe, pueden tener más fe que yo, pero el problema es el objeto de la fe. Hay otras religiones, sea la que sea, testigos de Jehová, católicos, bautistas, la que sea, que también expresan su fe, y a veces ellos van a tener más fe que todos nosotros juntos. Pero el problema no es la fe, el problema es el objeto de la fe. Y la segunda cosa es que esa fe sea una fe de acción y no una fe de creencias o palabras. Por eso cuando dijo el Señor en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, justamente dijo que la fe sin obras es muerta en sí misma. La fe sin una acción, porque acción es movernos en algo que no hemos... ¿Está entendiendo eso? O sea, cuando yo vivo por fe, estoy haciendo cosas sin ver. Pero hoy en día, en el siglo que estamos, en la abundancia, en lo que Dios nos ha dado, que ha sido bueno Dios con nosotros, a pesar de todo, hemos empezado, y me incluyo, a movernos en lo que vemos. Y eso me ha hecho reflexionar a mí en estos últimos tiempos, en esta última semana, de que por qué nos movemos en base a lo que vemos, siendo que el creyente fue movido a ir en pos de lo que no ve. Hoy día todas las iglesias, en muchas iglesias, se están enseñando acerca de la sanación, que la prosperidad. Y mire, todo el énfasis es en ¿qué? En lo que se ve. En lo que se ve.
Hoy día el énfasis es más en, por ejemplo, el otro día estaba mirando, justo me metí en un programa, estaba viendo un programa en la televisión, estaba haciendo zapping y me encontré con un canal cristiano. Y en el canal cristiano estaban mostrando, dura como media hora, no es tan largo, gracias a Dios. Donde era un periodo de 30 minutos donde habían sanaciones. Y el énfasis era en sanación y la gente venía, pasaba adelante a que el pastor orara y fuera sanado por ellos. Sanaciones, media hora, sanaciones, y una fila de sanaciones. Se me vino algo a la mente con respecto a porque estaba leyendo un pasaje ahí de los milagros de Jesús. Dese cuenta de que Dios siempre buscó la sanación espiritual de la persona más allá de la sanación física. Pero hoy día en las iglesias se están ofreciendo la sanidad física más allá de la sanidad espiritual. Venga a ser sanado. Y estaba mirando el programa y la persona pasaba, ¿de cuánto tiempo lleva enfermo? Ya, y esto, ya vamos a orar, oraban por él. Y después que oraban, ya, ahora te puede decir, el Señor va a empezar a obrar durante toda la semana contigo. ¿Y le hablaron de Cristo como su Salvador? Le dijeron que a lo mejor posiblemente nunca se iba a sanar, pero que en el cielo podía tener un gozo eterno. Porque ponemos la vista ¿en qué? En lo que vemos. A propósito de sanación, me acuerdo cuando nos enseñaban en instituto, nos enseñaban que cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace un milagro real, el milagro es 100% completo. Porque Dios no hace milagros a medias. Entonces, si usted está enfermo y Dios obra, Dios lo sana. No un 50%, lo sana. Y si usted dice, pero es que a mí me sanó la mitad nomás, entonces fue la sabiduría y la ciencia que Dios ha dado a médicos y a personas para sanarse. Que Dios es bueno en eso. ¿Me entiende? Pero a veces mezclamos, me acuerdo de mi mamá, está mi mamita ahí, está, que Dios la bendiga, mamita. Pero me acuerdo cuando mi mamá decía, tómate esta pastilla, niño, pero con fe. ¿Han escuchado esa frase? Tenéis que tomarte esta agüita, pero con fe. Mire, estamos poniendo la fe en lo que vemos, siendo de que la fe se mueve. En vez de decirme, tómate esta agüita porque te va a hacer bien. Ahora, si me tomo esa agüita sin fe, ¿no me va a ayudar? Si me tomo un paracetamol sin fe, ¿no me va a ayudar? ¿O me ayuda? Es ciencia que Dios dio sabiduría a los hombres. Pero no lo mezclemos con la fe, porque la fe se mueve en lo que no se ve. Por eso vemos ahí, por si acaso, mire en 2 de Corintios capítulo 5. En 2 de Corintios 5, versículo 7. Léalo usted fuerte porque es cortito y se lo puede aprender también de memoria porque es muy fácil. Un versículo que los niños aprenden en la escuela dominical. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por qué andamos? ¿Y no por qué? ¿Por qué entonces tenemos asociada la fe a lo que vemos? ¿Por qué tenemos asociado nuestro caminar de ver con cuando la fe no se mueve en lo que ve? Eso es lo que yo reflexionaba, que hoy en día nosotros como creyentes estamos llevando el cristianismo a un cristianismo que queremos que se vean cosas antes de movernos en fe. Muchos de los que están aquí, de los más antiguos, pueden recordar cómo era la vida de nosotros
cuando conocimos a Cristo, cómo muchas veces no teníamos ni para el pasaje para venir a la iglesia. Me incluyo. Y de una u otra manera tomábamos la decisión y le decíamos yo le decía a mi señora, vamos a ir, no importa que no nos alcance. Y siempre aparecía alguien. O siempre el que te debía te devolvió. Me acuerdo hace años atrás estaba allá en las Barrancas, estaba yo sirviendo allá en las Barrancas. Todavía yo no era ordenado, solamente me habían enviado nomás, estábamos recién partiendo en las Barrancas, estaba Benjamín muy pequeñito, estaba chiquito el Benja, y me acuerdo un día cuando me dice mi señora, vamos a ir a la iglesia, y me dijo, pero no hay plata para la benzina. Y bueno, los que sabemos de vehículos, sabemos cuánto va a rendir el auto, ¿o no? Y yo le dije, no importa, vámonos. Ya, nos vinimos, empezó la iglesia, adorando a Dios, y mi señora me miraba, ¿y qué vamos a hacer? Y mi señora me dijo, ¿y por qué no habláis con tu mamá que nos deje quedarnos hoy día y mañana vemos qué hacemos? Mire, alguien podría, que irresponsable. Alguien diría hoy día, hoy qué irresponsable, viniéndose por así nomás. Y yo le dije, no, Carolina, vamos nomás, y ¿saben qué? Yo en ese tiempo no era pastor como ahora, entonces era uno más del montón nomás, y los que son más del montón pasamos inadvertidos, ¿cierto? Y empezaron de repente a apagar las luces. Los porteros son los primeros que se quieren ir, entonces empiezan a apagar las luces. Estaba en ese tiempo Pastor David aquí, y Pastor David se me acerca y me dice, ¿qué vas a hacer? No, pastor, aquí nomás estoy esperando, tranquilo, vaya nomás. Y se empezaron a ir todos. Y mi hermano, y nos miramos con mi señora, y me dijo, no, va a tener que, o por último, consíguele a mi mamá, consíguele a tu mamá. No, como andarle pidiendo plata a mi mamá, yo ya casado, con hijo, con familia, soy cristiano, vivo por la fe, me fui a hacer misiones, o sea, uno a ver su orgullo tonto, y ya y voy saliendo, y vamos caminando para allá, y el último que quedaba era el hermano Walter. Y el hermano Walter, le digo al hermano Walter, hola Luis, hola, ¿te vas? Sí, me voy, se fue. Chao, pastor. Hermano también, en ese tiempo era hermano. Hermano Walter, chao. Se fue. Y cerramos la reja y quedamos solos. Y ahí quedamos. Todos se fueron. No había ni kiosco por último para ir a comer algo allá atrás, ni una cosa. Y nos miramos con mi señora y dije, ya, ¿qué vamos a hacer? Y yo ya, no, voy a tener que ir a decirle a mi mamá. Esto mi mamá no tenía idea. Ni nuestros padres, por lo regular, ni la iglesia. Habrá pasado 20 minutos y nosotros parados afuera. Antes estaba lleno de árboles ahí, o sea, los tiempos antiguos, no había pavimento, había un canal, años atrás. Y en esos 20 minutos y me dice, se devuelve el hermano Walter, Walter Mondaca. Y se devuelve y me dice, Pastor Luis, que soy cabeza de pollo. Y yo le digo, ¿por qué? Es que, ¿sabe qué? En la iglesia, en mi trabajo me dieron un aguinaldo. Y Dios puso en mi corazón compartir la mitad con usted. ¿Y por qué no se acordó cuando se estaba yendo que...? No le dije eso, pero... ¿Dios tiene un sentido del humor? Yo siempre digo, Dios tiene sentido del humor. A Dios nos gusta hacernos sufrir en el buen sentido, como digo, del humor. Y me acuerdo y me dice, tome, me dijo. Y así nomás, cerradito. Y con mi señora nos miramos, nos emocionamos. Dios es bueno. Pero yo digo, yo no hubiera experimentado esa vez que el hermano viene y me dice que a la final casi me dio para la benzina del mes.
Entonces, yo no hubiera experimentado ese suceso si yo no le hubiera dicho a mi esposa y ella me hubiera seguido decir, vámonos, ahí vamos a ver cómo volvemos. Hoy en día, no hay benzina para mañana, así que nos vamos a quedarnos. Entonces, ¿por qué hoy día, después de que Dios nos ha bendecido tanto, por qué estamos dependiendo de lo que vemos, siendo de que nuestra vida se debe basar en lo que no vemos? ¿Es normal que enfrentemos situaciones en este mundo difíciles? En el libro de Juan, capítulo 16, el Señor dijo y habló y nos mencionó una gran promesa de parte de Él hacia nosotros. Dice, estas cosas os he hablado en el versículo 33, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Dios quiere la paz. ¿Y cómo se obtiene la paz? A través de la fe. Si usted realmente quiere tener paz, tiene que estar pensando en lo que no se ve. Porque si está mirando en lo que se ve, no va a tener paz, va a tener angustia. Si pongo mi vista en lo que veo, se transforma en una angustia. Si me dicen que tengo una enfermedad y mi vista se basa en la enfermedad y no lo que Dios podría hacer y glorificarse con esa enfermedad, me voy a angustiar. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero con paz. Qué maravilloso Dios diciéndote, vas a pasarla mal a veces, pero tranquilo. ¿Pero qué dice? Pero, búsquele un sinónimo a la palabra confiad. Muy bien, hermano, es el primer sinónimo que aparece. Usted cuando busca sinónimos de palabra y pone confiad, lo primero que le va a aparecer es fe. Ninguna otra cosa, fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar firme? Cristo lo dijo, porque yo he vencido al mundo. Mi fe se basa y está puesta sobre Cristo, por eso yo puedo estar tranquilo, porque Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Por eso no podemos permitir que los problemas, las presiones, las dificultades que trae la vida de este mundo bajo el pecado nos lleve a dudar del poder de Dios. Porque cuando no hay fe, entonces dudamos de la capacidad de Dios. Cuando nos movemos en base a lo que vemos, entonces le estamos diciendo a mi mente que yo tengo que creer en algo que veo. Y el problema que se origina con eso es que Dios es incorpóreo. ¿Alguien ha visto a Dios? No. Pero si mi fe se basa en lo que veo, inmediatamente entra en conflicto mi espíritu, mi alma, porque voy a querer conocer a un Dios que veo. Eso fue lo que sucedió con Tomás. Dijo él, tengo que ver para creer. Y Cristo le dijo, mete tu mano ¿dónde? En mi costado, para que creas y veas. Entonces, ¿quién es la fuente de nosotros depositar toda nuestra fe? Es en Cristo Jesús. Ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, el texto que abrimos en esta mañana, lo interesante al que le gusta la psicología, ¿a quién le gusta la psicología aquí? ¿Te gusta la psicología? ¿Alguien más? ¿Y a los psicólogos no les gusta la psicología? Siendo que aquí tenemos... ¿Cómo fue? Ya no. Desde que empezaron a atender casos ya no. Bueno, cuando vemos ahí en el libro de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios 4,
A mí me gusta también la psicología, me encanta la psicología, he estudiado un poco de psicología, he hecho algunos cursos de psicología. Eh, me gusta porque le da sentido a la palabra de Dios, por ese caso. A veces la gente tiende a mirar como la psicología algo casi diabólico. No, gran parte de cosas que nosotros sabemos y entendemos estaban en la Biblia, pero a través del estudio de la psicología podemos entender realmente cómo funciona la cabeza del hombre. ¿Ya? Y yo la miro como tal, como una ciencia de estudio. No la veo como un... Y es por eso que inclusive a nivel de ciencia no se considera medicina, porque más tiene que ver con la parte emocional y la mente del hombre. Y uno de los que eran expertos y capos y que empezaron con todo esto de la psicología y la ciencia fueron los griegos. Por eso usted cuando mira la palabra de Dios y el Señor se refiere a cosas del ser humano en su parte interna, ocuparon muy buenas palabras en griego. Entonces cuando habla la palabra nous, por ejemplo, la palabra nous se está refiriendo a la mente consciente. Entonces, los griegos ocuparon muchas palabras para describir los estados emocionales del hombre. Así que no se asuste cuando usted escucha algo, inclusive a lo mejor me voy a ganar algunos cristianos antiguos, pero hoy día hay veces que yo necesito a veces de una persona que estudió psicología, mire lo que voy a decir, pero para que me entienda. Si una persona viene desequilibrada mentalmente, yo necesito que la estabilicen para que yo pueda hablarle de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Aunque alguno podría decir, pero pastor, y los apóstoles, y esto acá, y los endemoniados, no necesitaban psicólogos, porque no habían. No habían. E inclusive justamente producto de aquello mismo, también a nivel de los primeros tiempos, muchos no entendieron todo lo que era la demonología en los primeros siglos, por eso a todos le llamaban demonios, cuando habían algunos trastornos que eran netamente emocionales y que la Biblia los menciona, pero por el desconocimiento de ella, a veces la gente tiende a pensar, es que si voy me van a decir que soy loco. ¿Ha escuchado ese término antiguo? Me van a decir que soy loco si busco ayuda psicológica. Y no, por si acaso, porque cuando yo miro la palabra de Dios, mire lo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, podemos encontrar 4 estados emocionales. ¿Ya? Hay 4 estados emocionales mencionados ahí que tienen que ver con lo que se está viviendo. Entonces hay 4 estados emocionales negativos versus 4 estados emocionales positivos en las mismas circunstancias. ¿Ya? O sea, una persona puede reaccionar a un problema de esta manera negativamente o de esta manera positivamente. Y si usted ve, son estados emocionales. No habló de espiritualidad. Pero todos estos estados emocionales, ¿qué hace que uno sea mejor y el otro sea peor? Partió diciendo el versículo 7. La fe. ¿Qué hace que mi estado emocional cambie ante una circunstancia? La fe. El que yo tome un problema positivamente es la fe. Y es porque tengo la certeza de lo que se espera, que no veo, pero que yo estoy convencido que va a suceder. Entonces, si estoy enfrentando un problema difícil, pero mi perspectiva es que Dios me va a sacar de ese problema difícil, entonces mi estado emocional a ese problema, ¿cómo es? ¿Es positivo o negativo? Mire por favor, cuando dice ahí en el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo. Mire, ¿está entendiendo? Atribulado, problemas. Pero puso la perspectiva el apóstol Pablo. Tenemos problemas,
Tenemos problemas, pero no angustiados. Entonces, ¿la angustia es algo positivo? Atribulados versus angustiados. Ahí usted tiene los dos diferencias emocionales que está viviendo un hombre. Hay hombres que están atribulados, pero no angustiados. ¿Me entiende? Pero hay hombres que están atribulados que se angustian, y eso es lo malo. En el mundo tendréis aflicciones, tribulaciones, pero confiad, no entres a la angustia, porque yo he vencido al mundo. Pero ¿por qué nos angustiamos? Todo es clave en base a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. El gran problema es la fe. Me angustio. La fe. Me acuerdo hace años atrás estaba durmiendo, habrán sido como las 5 de la mañana, y tuve un sueño, de esos sueños diabólicos, demoníacos, que algunos a lo mejor usted no lo ha experimentado, pero son esos sueños donde tú despiertas cansado, todo transpirado, era una lucha ahí, en una pelea, en un sueño, casi una pesadilla. Y usted sabe, y uno, no sé, en el caso mío, uno se da cuenta de que es un sueño con una lucha demoníaca. Y soñaba que mi hijo se caía a un canal, Benjamín se caía a un canal y quedaba metido adentro de un tubo. Y mientras el agua pasaba, mi hijo, su piel se iba descomponiendo. Y ese era el sueño. Y yo luchando, y me acuerdo yo que sí veía algo medio raro, que buscaba ese mal, y yo le pedía a Dios, y era un sueño de esas pesadillas. Y despierto, tipo 5 de la mañana, despierto, así pero acelerado. ¿Y qué hago yo? Me destapo para ir a ver a quién. Que a propósito, nunca durmió en mi cama. Los niños no deberían dormir con su padre en la cama. Y le voy a tirar la oreja a algunos, entonces mejor me va a quedar callado, o lo digo. ¿Lo digo, lo hablo o no? Es que me voy a salir del tema, sí, ese es para otro tema. No, mire, los estudios, ni siquiera le voy a hablar de Biblia. Le podría hablar de Biblia, pero le voy a hablar de estudios científicos, ya de ciencia. Los niños que duermen con sus padres, está comprobado que sufren más de asma o resfríos que los niños que no duermen con sus padres. Los niños que duermen con sus padres son personas que en un futuro, estando adultos, tienden a ser más agresivas que los niños que no durmieron con sus padres. Y la razón es una, simplemente que los estudios han demostrado que es la falta de seguridad en el niño. Porque el niño no obtiene seguridad, sino el niño se llena de inseguridad al estar en cada momento protegido por sus padres. Es que mi hijo no puede dormir solo porque necesita la luz prendida. También la luz prendida. Oye, podría predicar de ese tema con los papás. Yo siempre digo, ¿por qué el niño le tiene miedo a la oscuridad si estuvo 9 meses en oscuro? Porque la madre o el padre tuvieron un conflicto con la oscuridad y le traspasan el temor y el miedo a sus hijos. Que el hijo duerma contigo en la cama tiene que ver muchas veces con la inseguridad que tu madre no te dio y hoy día tú lo quieres revertir trayendo a tu hijo o tu hija a tu cama o viceversa, el papá igual, pero al final ese es un trastorno de inseguridad, no de seguridad. Mientras que al niño yo lo arropo, lo tomo, le dijo, hijo, venga a acostarse, y lo acuesto en su cama y le dijo, usted va a dormir, vamos a orar, oramos, te voy a apagar la luz porque Dios te está cuidando, porque Dios y sus ángeles están alrededor de ti, así que buenas noches, hasta mañana, un beso, y usted apaga la luz y deja junta la puerta y se va a su dormitorio. ¿Sabe qué pasa con la seguridad de ese niño?
crece. En cambio, al lado tuyo no crece. Volvamos a la prédica y después le dice, ¿viste? ¿Escuchaste al pastor? Hoy día se va de la cama. Es típico eso, ¿no? Pero en serio, no, es un buen consejo y la ciencia lo avala por si acaso. No creemos niños inseguros. Por eso el mundo está como está. En vez de niños estar seguros, inseguros. Sí. Ahora es solo trabajo nomás. Si tú hoy día tienes a tu hijo en tu cama, también los especialistas, Dobson también, el pastor Dobson, que también es psicólogo por si acaso, muchos lo siguen, él dice que hay que entrenar al hijo a dormir solo. Y si hoy día duerme contigo, eso quiere decir que tú tienes que tomarlo, llevarlo, acostarlo. Se va a volver a salir. Lo vas y lo tomas. Dice por ahí los estudios que más o menos debería tomarte unos 3 días en que tu hijo no vuelva más a la cama, pero eso significa estar dispuesto a que cada 2 horas o 1 hora el niño aparezca en la pieza. Y cada vez que aparezca lo vuelves a tomar, lo acuestas, le hablas y le dices que no se va a mover de ahí. 2 horas después va a aparecer nuevamente, 3 días no va. O algunos están pasando el proceso que mandaron el hijo a la pieza, pero a la pieza se fue la mamá o el papá. Ahora hay que sacar al papá o la mamá de la pieza del niño. Ese es otro problema. Vamos a segunda, por favor, de Corintios, capítulo 4. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo. ¿En qué estamos atribulados? Oh, está problemado, Pablo. En todo. Nosotros estamos atribulados en algunas cositas y nos angustiamos. Pablo estaba atribulado en todo, pero no angustiado. No angustiado. Mire por favor Mateo capítulo 5, deje la cintita ahí que vamos a volver. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan o os persiguen o los atribulan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ¿dónde está el galardón? ¿Lo ve? ¿Me entiende? Entonces dice, a pesar de las cosas que te estén pasando, sigue adelante porque en un futuro, tú no lo ves, hay un galardón. Y es grande y en los cielos. Entonces, mira donde Dios, si te estás pasando problemas, Dios te dice, pero ten fe que en el futuro vas a recibir un galardón por mantenerte firme. Entonces, ¿cómo yo, ante los conflictos de la vida, me miro la perspectiva? Mi perspectiva no es de ahora, sino mi perspectiva es del futuro. Y si mi perspectiva ante los problemas y dificultades es el futuro, entonces me estoy moviendo, viviendo por fe. Juan 16. Aquí el Señor le habla a sus discípulos y las palabras que Jesucristo les dijo a los discípulos podrían haber desanimado a cualquier persona en estos tiempos. Pero vemos en el texto que en vez de animarlos, que en vez de desanimarlos, los animó a dar todo. Dice el versículo 1, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Empieza bien el discurso de Cristo hacia sus discípulos, amén. Os expulsarán de la sinagoga.
Está hablando del contexto. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os... ¿Qué les dijo el Señor? ¿Te van a matar? Pensará que se rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había... O sea, confíen en lo que Dios dice. Fe. A ninguno de nosotros, doy gracias a Dios que a ninguno de nosotros le están diciendo, ¿sabes qué? Te van a matar la otra semana. ¿Y por qué? Porque vas a la iglesia. Aquí no, en otros países sí está sucediendo. Y si usted puede analizar la fe que vive en ellos, lamentablemente la fe que vive en ellos es una fe mucho más alta y más de convicción que muchas de las que estamos aquí. Porque nuestra fe es una fe occidental. Y nuestra fe occidental se está basando a nuestros bienes, a nuestras posesiones, a nuestros materiales, y nos hemos olvidado de los principios de cuando Dios creó el cristianismo, lo basó en la fe y en una fe que no esperaba nada a cambio. Si llegaba bien, si no llegaba bien también. Pero hoy en día hay muchos grupos que están viviendo la fe, pero vivir la fe solamente diciéndola de la boca hacia afuera, confiando en sus cosas, confiando en sus trabajos, confiando en sus ISAPRES, confiando en los seguros de cáncer y todo lo demás, y se han olvidado de confiar plenamente en Jesucristo en su fe. No puede ser. Y lo que va a transformar a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia, es que nos movamos en fe. Podríamos estar atribulados a pesar de nuestra fe. Lo que no es aceptable es que la angustia tome el control de nuestra mente. Por eso Dios nunca un momento está diciendo, no vas a estar en problemas. Está confirmando, vas a vivir problemas, vas a mostrar muchas veces debilidad en tu vida, pero mantén firme la fe porque es lo único que va a sostenerte. Si confiamos en Dios, ¿por qué nos angustiamos? ¿Confía en Dios? Pero ¿por qué nos angustiamos? Si digo confiar en Dios, ¿por qué me angustio? No tiene correlación cuando decimos, sí, yo tengo fe en Dios, pero estoy desesperado, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo es eso? Dios no lo entiende. Dios no lo ve así. En el Salmo 43, versículo 5, el salmista nos enseña acerca del abatimiento, de los problemas en nuestro espíritu o en nuestra parte emocional. Salmo 43, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Habían problemas de psicología ahí? Sí, emocionales. ¿Qué dice? ¿Y qué es esperar en Dios? Confía, ten fe. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por eso, mi hermano, recuerda la obra maravillosa que Dios ha hecho en ti y en mí. Agradémosles a Dios con lo que Él ha hecho durante todos estos años de nuestra vida. Pero ¿en qué momento dejé yo lamentablemente mi fe para abocarme a una fe que se ve versus una fe que no se ve? En el libro de Filipenses, también cuando dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, maravilloso, ¿está conmigo ahí? Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué dice? Por eso cuando usted habla de fe,
en el mundo no cristiano, ¿lo entienden? No lo entienden. Tus familiares, que a lo mejor son religiosos o van a una iglesia y tú le hablas de fe, no entienden. Porque sobrepasa todo entendimiento. Pero tú que eres cristiano, entonces créele a Dios. Y la paz de Dios. ¿Cómo Dios te puede dar paz si estás atribulado? ¿Cómo puedes tener paz si te diagnosticaron de una enfermedad? ¿Cómo puedes estar en paz si te despidieron del trabajo? ¿Cómo puedes estar en paz si hay conflictos con tus hijos? Ahí que está diciendo el Señor. La gente y ni otras personas lo van a entender. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará, ¿qué dice? Vuestros corazones o vuestra mente y vuestros pensamientos, ¿en quién? Dios se encarga de nuestros pensamientos y yo descanso en Él. Si tengo un problema y descanso en Cristo, Dios va a obrar en mis pensamientos, que mis pensamientos sean los correctos. Que mis pensamientos internamente, cuando hables contigo mismo, te digan a ti mismo, Lucho, tranquilo, todo está bien. Y esos son los pensamientos de parte de Dios que entran a tu mente, producto de que tú estás poniendo tu fe sobre Él. ¿Y la gente lo entiende? La gente a veces no lo entiende. Hasta mi señora no me entiende. Hay veces mi señora, en serio, hablando en serio, con mi señora a veces me dice, nos juntamos con alguna familia o alguien y esa familia muchas veces nos cuenta cosas que han vivido, situaciones difíciles y mi señora no, queda impactada. Yo también me impacto por si acaso de cosas, de situaciones X. Y llegamos a la casa después de toda una jornada de escuchar las calamidades más impresionantes. Llegamos a nuestra cama, mi señora casi llorando por esas situaciones, orando, y yo al lado, durmiendo. Y mi señora me dice, pero ¿cómo podéis dormir después de haber escuchado eso? Yo creo que ahí, para mí, se ha hecho más visible el llamado de Dios al ministerio. ¿Por qué? Porque cuando dice en el libro de Hebreos, hablando de los pastores, le dice a la congregación aquel día, a los pastores, dice, imitad su fe. Y esa es la tranquilidad y la paz que me da a mí. Cuando yo converso con gente, ¿sabes qué? Yo no vuelco, y aquí es donde aclaro lo que mencionaba recién de la psicología, yo no vuelco la respuesta a la vida de esa persona en base a lo que yo sé. No descanso en la teología que sé. Yo confío que Dios va a sacar esta situación adelante. Por eso descanso. Hay veces que no tengo respuesta porque no me enseñaron a mí no me enseñaron en el instituto qué hacer en una pandemia. Pero confío. A mí no me enseñaron, y que ya son varias veces, a mí no me enseñaron a tomar a una persona que falleció, cargarla y ponerla en el ataúd. Porque nadie en la familia lo quiso hacer. Y lo he tenido que hacer. Una vez me acuerdo que fue bien fuerte y lo menciono así, sin hacer alarde de esto, pero me acuerdo una vez que una persona, cuando falleció alguien, toda la familia no quería estar ahí porque era doloroso. Y me acuerdo que la persona que fue a hacer de la funeraria me dice, pero necesito ayuda que me sostenga la cabeza
para empezar a coser su boca y todo eso. A mí no me enseñaron eso en el instituto. Pero uno está confiado. Y yo no estoy pensando en la persona que está ahí, yo ya estoy pensando que él está gozando allá en la presencia de Dios. Pero ¿por qué después llego a mi casa y duermo? Porque confío. Por eso a veces nos falta justamente la falta de dormir, de la preocupación, muchas veces tiene que ver con la fe. No podemos dormir porque no hay fe, porque no dejamos que Dios obre. Dios sabe lo que está sucediendo, ¿o acaso Él nos ha enterado? Dice después ahí en la palabra de Dios, volvamos ahí a 2 Corintios 4. Dice versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y mire lo que dijo, en apuros, mas no desesperados. Ahora no está hablando de ya un problema, no está hablando de un problema emocional como tal, está hablando de algo en acción, apuros. ¿Ha estado en apuro? ¿Sí? Ahora, ¿Dios dijo que no va a estar en apuro? No. O sea, los apuros son parte del plan de Dios. Sí. ¿Por qué? Si yo... ¿Tener apuro es malo o bueno? ¿Es bueno o es malo? Mira. Es bueno si es un apuro. ¿Es malo? ¿Qué dice? Si me desespero en el apuro. Apuro no es malo. El apuro empieza a ser malo cuando me desespero en el apuro. Hoy día cuando estamos con algún apuro, sea el que sea, ¿vamos a Dios para que lo solucione? ¿O vamos a cosas externas para que lo solucione? Pregúntese. Hace 20 años atrás, cuando le contaba la historia del hermano Walter, en aquel tiempo, muchos años atrás, no estaba Falabella, no estaba París, no estaba la Masterplot, no estaba. Si yo hubiera vivido ese mismo evento, hoy día pienso, en este siglo, y no tengo combustible, ¿qué hago? Si estoy en un apuro de combustible. Listo, no necesito orar. Se da cuenta cómo la perspectiva de la vida del cristiano ha ido cambiando, porque acuérdese lo que dijo el Señor y nos advirtió en Romanos capítulo 12, cuando dice, no os conforméis a este siglo, porque el siglo quiere que tú te muevas como Él. Entonces la diferencia entre tú que eres cristiano versus uno que no eres cristiano ante la falta de combustible es la misma. Poniéndola en perspectiva el ejemplo, ¿me entiende, no? Un inconverso que no tiene para echarle benzina al auto y tiene una tarjeta, ¿qué hace? Ocupa la tarjeta. Un cristiano que no tiene para echarle benzina al auto, ¿qué hace? Ocupa la tarjeta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos en la vida cristiana? Es la misma. Por eso ahora yo no estoy diciendo que no lo haga. Que primero vaya a Dios. ¿Me entiende? Que vaya a Dios, que busque, Señor, tú sabes mi situación, ayúdame por favor, está difícil la cosa, estoy en apuro, pero por favor muéstrame algo, dime, háblame a través de tu palabra, guardo silencio, espero en ti.
Señor, dime. Y el Señor te va a orar. Pero nosotros nos adelantamos muchas veces lo que Dios puede hacer, yo ya lo hice. Y perdemos bendiciones. Y la vida se vuelve más difícil. Pero no porque Dios quiso, porque yo me la busqué. Cuando el pueblo de Israel iba justamente hacia el desierto, escapando de los egipcios, ¿ellos vivieron momentos de angustia? Sí, se angustiaron, hicieron cosas incorrectas. ¿Ellos tuvieron apuro? Sí, y el pueblo iba a reaccionar de una manera, pero había un hombre que vivió y trató de vivir bajo la fe en ese momento. Y ahí si usted busca en el libro de Éxodo, capítulo 14, por favor, versículo 3, va a encontrar lo que vemos a Moisés justamente diciendo. Ahora, las palabras de Moisés son palabras inspiradas por Dios, ¿o no? ¿Amén o no? Entonces, si son palabras inspiradas, entonces también cualquier hombre de esta inspiración puede sacar enseñanza. Dice el versículo 13 de Éxodo 14. Le invito a leer a usted, por favor, 13 y 14 de Éxodo 14. De ahí desde Moisés dijo al pueblo, a la 1, a las 2 y a las 3. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habréis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Estaban en apuro? Pero si imagínense, están al borde del Mar Rojo, un océano inmenso, y detrás el pueblo egipcio que lo quiere justamente asesinar y volver a traer a la esclavitud. Y Moisés, uno de 3 millones, dice, ¿por qué tengo que entrar en la misma mente de ustedes y decir que Dios no puede hacer algo? Y dijo maravillosas palabras que a lo mejor tú podrías repetir constantemente en tu vida cada vez que se te avecinen problemas. Y ya es así como se ocupa la palabra de Dios muchas veces. Señor, tal cual como lo hiciste Moisés aquel día en el Mar Rojo, te pido que tú mismo te presentes en el mismo problema que estoy teniendo y me des una salida. Porque Cristo no los tomó y se los llevó en helicóptero. ¿Cuántos queremos un helicóptero o alguien que nos venga a salvar? ¿Cuántos tienen un problema financiero y quieren que caiga billete del cielo? Dios no trajo billete, Dios no trajo un helicóptero, Dios no trajo un barco, hizo y Dios siempre va a hacer lo menos que nosotros esperamos. Abrió el mar. Y abrió el mar. ¿Y yo qué hago? Tengo que poner mi esfuerzo. Y eso va en base a la fe. Porque cuando tú viste la primera columna allá, la otra columna de mar allá, yo digo siempre, el primer acuario que hubo en el mundo lo hizo el Señor. Hubo que dar un primer paso de decir, esto no se va a cerrar. Y esa es fe en acción. Pero estaban en apuro. Por eso cuando gente piensa que no, los cristianos no vivimos en apuro, sí vivimos en apuro. Hay veces que no vamos en la vida a enfrentar situaciones de diferentes aspectos. ¿Y por qué a veces nos alarmamos? Si usted está en apuro de salud, si usted está en apuro financiero, si usted está en apuro matrimonial, si usted está en apuro el que sea, ¿por qué a veces los que no están viviendo en el apuro tienden a criticar a los que están viviendo en apuro? Si el problema no es el apuro, sino es cómo tomamos las circunstancias del apuro. Todos vamos a tener apuro. Y a veces mi apuro no es el mismo apuro de que mi hermano Gabriel o que del Gino. Son apuros totalmente diferentes, pero la reacción bíblicamente es la misma. Si es la correcta. La misma. Confiad.
¿Puedes vivir sin desesperarte? O estamos con pocas convicciones, hermano. Gracias por lo que dijeron, amén, y bien por ustedes. Pero mire lo que le quiero decir ahí en cuanto al versículo. Ahí en el versículo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros. Entonces, ¿cómo yo no me desespero en apuro? Es un tema de fe, saber fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo estoy en un apuro y estoy enfrentando el apuro, tengo que tener en mi mente el entendimiento de que Dios está a mi lado. Ahora, piense que usted va a hacer un trámite y con Dios al lado. ¿Se imagina? Usted va entrando a Falabella y las puertas se abren solas. Como en el mar. Como en el mar se te abren las puertas de Falabella. Ya, el Señor va contigo. ¿Me entiende? ¿A cuántos no le han pasado eso? ¿Cuántos han orado antes de salir a hacer un trámite? Y se te acerca una persona, ¿qué anda haciendo usted? Dígame. No, es que anda, venga para acá, yo le ayudo. Y usted dice, oh, mira, qué suerte. No, no es suerte. Es porque Dios está a tu lado. Pero ¿cuántos vamos a hacer trámite sin encomendarnos a Dios? ¿Cuántos vamos? No, hoy día tengo que ir a hablar con este gallo. Y vamos en mala. No con Dios. A veces te pueden tildar de menso. Pero si significa ser menso porque vas con Dios al lado, prefiero ser menso. Porque cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, uno está confiado. Cuando el Señor dice que Él peleará por nosotros, pero ojo, ¿quién estaba ahí? Estaban ellos en el campo. Y al campo de batalla, ese día de los egipcios con la gente de Israel, Dios vino a ese campo. Y estuvo al lado del pueblo de Israel y frenó al pueblo egipcio. Y dejó que el pueblo avanzara. Después dice la Escritura en 2 de Corintios, dice, perseguidos, pero no desamparados. Se da cuenta cómo el apóstol Pablo menciona de situaciones emocionales, psicológicas en nuestra mente, que usted puede tomarla de una manera o de otra manera si solamente empezar a vivir por fe. Es normal sentir persecución. En nuestra época también, como creyentes, como personas, como hombres de fe, pero ¿sabes qué? Puedes hacerlo cerca de Dios o alejado de Dios. Mire por favor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, dice, cuando Dios está a tu lado, mira, presta atención con lo que te voy a decir. ¿Has escuchado el dicho o la frase, en la miel todo se pega? ¿Lo has escuchado? ¿Se ha tratado de hacer un pan con miel? ¿Ha logrado que una gotita algo ensuciarse? Es sumamente difícil. Solo con ya abrir la tapa ya queda ensuciado. Difícil. La miel todo se pega. Si Dios está conmigo porque yo confío que Él está conmigo, porque le pedí que se posesione al lado mío, ¿puedo pensar como Él?
En la miel todo se pega. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Sí, empezamos a pensar como Dios. No quiere decir que somos Dios. Eso es una blasfemia. Pero pensar como Él sí, porque por algo nos dejó su palabra, para que pensáramos con Él. Llevemos todos nuestros pensamientos sujetos a Cristo, para poder pensar como Él. Si yo pienso como Él, si yo tengo a Dios a mi lado, voy a empezar a pensar como Él. Voy a empezar a sentir como Él y voy a empezar a actuar como Él. Pero si lo tengo lejos, voy a empezar como yo pienso, voy a actuar como yo pienso, voy a sentir como yo siento. Por eso Dios quiere estar a nuestro lado. Él quiere vivir con nosotros, estar con nosotros, que tú lo tengas en el corazón. Dios quiere que tú digas lo que Él piensa. Dios quiere que tú actúas como Él actuaría. Dios quiere que tú sientas como Él siente. Y eso se consigue cuando tú pones tu fe sobre Él. Por eso cuando Dios le habló ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, le hace mención a lo mismo que yo le hice mención hace un momento. Si Moisés dijo, tranquilo, Dios peleará la batalla por nosotros, estamos en apuro, pero Él se encargará. ¿Acaso ese mismo Dios no puede actuar sobre su vida de la misma manera? Entonces pídale a Dios. Después encontramos a otro personaje, Josué. Josué, el líder militar más impresionante que ha tenido Israel, el mejor soldado, más que los soldados de David. Josué, hasta el día de hoy, en su historia todavía lo estudian porque era un hombre brillante en la guerra. Pero llegó un momento en la vida de él donde Dios le dice, tú eres guerrero, pero ya yo no quiero que seas guerrero, yo quiero que seas un pastor, comillas. Quiero que seas un líder espiritual sobre el pueblo de Israel, porque van a entrar a un lugar donde nadie ha estado. Y necesito un líder espiritual, porque un líder espiritual discierne las cosas espiritualmente. Porque si realmente hubiera querido ir a un lugar donde van a poner a un rey o un presidente, hubiera buscado, como sucedió, a otro Saúl, a otro David. Pero buscó a un guerrero que ahora llegaba el tiempo donde tiene que ser un líder espiritual. Y Josué, en el cambio de estilo de vida, porque ante él creía en Dios, tenía fe en Dios y batallaba en el nombre de Dios, ahora tenía que lidiar con problemas emocionales del pueblo, no físicos de guerra. ¿Qué es lo que es más fácil? ¿Ir a la guerra o tratar los problemas emocionales de tu señora? ¿Qué es más fácil, ustedes dos ahí que se están mirando? Ir a la guerra. Lo pongo en esa perspectiva. Y yo te digo, ¿qué es más fácil, ir a la guerra o tratar de ayudar emocionalmente a la gente? Pregúntale al pastor. Lo más fácil es ir a la guerra. Lo más fácil es ir a la guerra. Por eso a veces cuando hablamos de los líderes en el ministerio, hablamos de los pastores, a veces la gente tiene una mirada de los pastores como que los pastores no hacen nada, que son flojos, que lo único que hacen es predicar el día domingo. Es increíble a veces la vista cuando la palabra de Dios dice, en la escritura dice que al pastor, independiente que yo sea el pastor de esta congregación, dice que hay que tenerlo con doble honor. ¿Por qué? Porque ellos velan, ¿qué dice? Por vuestras almas. Ellos no velan por cosas externas, ellos velan por cosas, porque es lo más difícil, poder tratar el corazón del hombre. Lo externo se soluciona. ¿Me entiende? Por eso, cuando Josué le dice externamente, ¿era capacitado Josué? Amén, el mejor. Pero cuando le dijeron, pero vas a tener que liderar al pueblo espiritual y emocionalmente, ¿qué pasó con Josué? Se llenó de temor y angustia. ¿Y qué le dijo el Señor? Le recordó que Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. No ha cambiado. ¿Y qué le dice en el versículo 5? Léalo fuerte.
Todo de nuevo, a ver, todo de nuevo, para que todos juntos a la vez, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. Nadie... Como estuve con Moisés, como estuve con Josué, voy a estar contigo. Pero aduéñate. Porque es el mismo Dios. Entonces, cuando yo estoy en apuro, Señor, como estuviste con Moisés y como estuviste con Josué, te pido que estés conmigo ahora. Y adivina qué va a pasar. ¿Pero por qué? Porque te estás moviendo y viviendo por fe, no por vista. Pero tienes que creerle a Dios. Podemos sufrir persecuciones, incluso donde nuestra vida puede estar en peligro, a pesar de que necesitemos realmente a veces creer y vivir en Dios. Dios no te dejará. Dios te sustentará, no te desamparará. Estará contigo todos los días, y lo dijo en Mateo, todos los días estará contigo hasta fin del mundo. Estará, pero si yo lo saco de ahí, porque mi vida se está transformando en vista y no en fe. Por eso tenemos que darle una vuelta muchas veces a nuestra forma de fe que estamos viviendo en estos siglos, con todos los beneficios que hay, que nos olvidamos de la fe. Hoy día el mundo habla, no, es que la economía, no, es que está cayendo, viene una inflación, viene esto, y yo a la final, ¿y la fe? Yo pregunto, ¿y la fe? Cuando vino la pandemia, ¿y la fe? ¿Sabe cómo muchos cristianos fueron removidos en la fe en la pandemia? Yo siempre doy gracias a Dios que para mí lo que sucedió con la pandemia me mostró muchas veces lo mejor de un cristiano y lo peor de un cristiano. Donde cristianos me juzgaron a mí y me criticaron por hacer reuniones. Y yo digo, ¿y dónde está la fe? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nos movemos por fe. No estoy diciendo de que la pandemia no existió, la pandemia existió. Y me acuerdo un día un hermano me dijo, pastor, ¿y qué tanto si me contagio y me muero? Yo estoy seguro a dónde voy a ir. Esa persona me estaba moviéndose por fe, y quizás sin ofender a nadie que perdió a un ser querido, pero ¿y el perder un ser querido no está dentro de las realidades de Dios? ¿O no? ¿Cuántos aquí, personas que no estuvieron en pandemia, perdieron a bebé en sus vientres? ¿Qué les digo a ellos? Perdieron a hijos jóvenes, perdieron a padres, y no había pandemia. ¿Y sabe que la respuesta es la misma? Porque dejamos de movernos en fe. ¿Y usted cree que esto va a parar? No. Ahora ya viene la viruela del mono ya. Les paso un dato a aquellos que les gusta que me dijeron que les gustaba la psicología. Cuando usted busque los síntomas de la viruela del mono, son los mismos síntomas del estrés. ¿Y sabe por qué sucede la viruela del mono? Su gran causa es el sistema inmuno bajo. Pero más allá de eso, ¿qué nos quieren? Que si usted tiene viruela, usted y su entorno tienen que estar 21 días en cuarentena. ¿Usted cree que de las cuarentenas se van a acabar? Van a seguir. Y van a seguir y van a venir otras enfermedades. Pero nosotros los cristianos, ¿en qué nos estamos moviendo? En lo que el mundo nos dicta, lo que la sociedad dice, en la inflación que hay, en que el gobierno que está. Mi hermano, nosotros nos movemos por fe, y todo el cristianismo siempre ha sido por fe. Mi hermano, estamos desde que vino Jesucristo hasta que vino ahora, ¿no ha habido inflación? ¿Han habido presidentes corruptos? ¿Ha habido asesinatos en masa? ¿Han habido guerras? ¿Han aparecido enfermedades? ¿Y dónde está Dios y el cristianismo? Ahí, pues.
Por algo dijo el Señor que nada prevalecería contra la iglesia de Dios. Eso es fe, creer que Dios está cuidando a la iglesia. Hebreos 4, versículo 16, para ya finalizar. Hay veces en la vida que vamos a tocar fondo. No es un desconocimiento tampoco aquello. Todos, de una u otra manera, algunos ya han tocado, otros en el futuro van a tocar, no interesa. Cuando tocamos fondo, que podemos hacerlo, que no está mal, podemos tener la seguridad de que aún ahí en el fondo Dios está con nosotros. Tienes que creerle a Dios. Hay veces que los propósitos de Dios, dice su palabra, son insondables, son incomprensibles. Quizás yo nunca desearía a lo mejor algo malo para mi familia, y si ha sucedido alguna vez en la vida que ha sucedido, Dios ha estado ahí. Pero si no lo miras con fe, todo ese proceso se puede transformar en angustia. ¿Me entiendes? Porque vas a estar en el fondo. Si aquí hay alguien que no haya estado en el fondo, lamentablemente yo no sé si realmente está viendo que todos hemos estado alguna vez en la vida en el fondo. Ahora, no recomiendo que usted esté siempre en el fondo porque no es el plan de Dios. Pero es necesario estar en el fondo. El rey David, el que tuvo el corazón más parecido a Dios, estuvo en el fondo. ¿O no? Estuvo en el fondo. ¿Se equivocó? ¿Qué pasa cuando alguien está en el fondo? ¿Qué hace la gente? Por lo regular lo quieren hundir más de lo que ya no puede hundirse. Cuando David pecó, no hay ningún relato en la Biblia donde hay personas acusándolo. Ni Dios lo acusó. Solamente Dios le dijo que él tenía que arreglar las cosas consigo mismo. Y David se demoró un año en él arreglar las cosas consigo mismo para después ir confiadamente, ir con fe y decirle a Dios, Dios, me equivoqué. Llegué al fondo y quiero salir. Y te digo algo, Dios siempre estuvo. No estaba aceptando lo que él hizo, pero siempre estuvo. Y Dios siempre va a estar al lado tuyo, a lo mejor no aceptando lo que tú estás haciendo, pero Dios está al lado tuyo esperando que tú le digas, ayúdame. Pero siempre va a estar ahí, porque ese es el Dios verdadero al que yo conozco. Es un Dios que ama, es un Dios que tiene misericordia, es un Dios que da oportunidades, y ese Dios que que quiere darte una oportunidad, para darte una oportunidad tiene que estar al lado tuyo. Pero eso no quiere decir que está compartiendo lo que tú haces. ¿Les di una cita o no? Hebreos 4, 6. 16, disculpen, 16, sí está bien. Acerquémonos, pues, ¿qué dice? Sinónimo de confiadamente. Ok. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? Y hallar gracia para lo oportuno. ¿Me está entendiendo lo que acabo de decir con este versículo? Que Dios está ahí. Dios está ahí en los momentos más difíciles de tu vida. Si tomaste malas decisiones en tu vida, no importa. Dios está ahí para ir al oportuno socorro. Oportuno socorro es justamente la oportunidad de sacarte. ¿Me entiende? Es cuando tu hijo, no sé, has visto a tu hijo que está en la orilla de la piscina siendo chiquitito, ¿y qué hacen los papás? Sobreprotectores y inseguros. Inseguros. Toman al cabro chico y lo sacan. El papá que quiere fortalecer la vida de su hijo y seguro está al lado.
El niño chico se acerca a la orilla y el papá está ahí, pero lo deja. Porque tiene que aprender de la vida. Si se cae al agua, ¿qué hace el papá? Ese es el Dios que conozco yo, que la Biblia lo menciona. Cuando yo voy a hacer algo incorrecto, ¿Dios no lo puede evitar? ¿Dios me puede tomar y sacarme y llevarme a otro lugar? ¿Lo podría haber hecho con Lot? ¿Lo podría haber hecho con David? ¿Lo podría haber hecho con Jonás? ¿Pero qué hizo? Pero cuando Jonás oró y dijo, Señor, ayúdame, el pez lo vomitó. ¿Y por qué lo vomitó el pez? Porque Dios fue al oportuno socorro. Cuando David dijo, contra ti he pecado, fue Dios inmediatamente y le dio socorro y llegó a tener el corazón conforme al de Dios, el único hombre en la tierra. Un hombre que cometió una infidelidad. Mi hermano, mire lo que estoy diciendo. Un hombre que cometió una infidelidad. Número uno, un hombre que hizo un homicidio premeditado. Después llegó a ser el mejor rey que ha tenido Israel e inclusive de la sangre de él viene el linaje de Jesucristo. Y a veces nosotros somos tan duros con los que están a veces en apuros, con los que no están haciendo las cosas bien. Y lo entiendo, porque no somos Dios. Si fuéramos y pensáramos como Dios, también yo estaría al lado de cualquier persona para poder socorrerlo en el momento que cae. Lamentaciones, y ahora sí, este es el último. Ahora sí, Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. ¿Estamos? Capítulo 3. Versículos 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Fuerte, por favor. Leamos este último versículo en esta mañana. A la 1, a las 2 y a las 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido construidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, ¿o no? Dios hoy día te dio una oportunidad. Mañana también te da otra. Por eso, mi hermano, podemos acercarnos a Dios creyendo que, aunque fallamos, su misericordia se renuevan cada mañana. Y aunque en algunos momentos pensemos que llegamos al final, Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros. También está diciendo el versículo. Si tú piensas que ya no puedes hacer nada, estás equivocado. Dios todavía puede seguir haciendo cosas porque se renuevan cada mañana. Sin lugar a duda, mi hermano, sí necesitamos vivir por fe. Vivir como Dios le agrada y no vivir esa fe fingida. Como dijo también el apóstol Pablo a Timoteo, que habían algunos hermanos que vivían una fe fingida. Personas que se muestran como cristianos, tratan de vivir como cristianos, pero a la final no se mueven en su diario de vivir con fe. Esa es una fe fingida. Una fe fingida es aquel que soluciona los problemas a su manera y no a la manera de Dios. Una fe fingida es aquel que soluciona él los problemas y no deja que Dios los solucione. Una fe fingida es aquel justamente que está derribado pero no destruido. Que diga destruido pero no derribado. La fe fingida es alguien que está desamparado a pesar de estar perseguido. Una fe fingida es el que está desesperado en apuros. Una fe fingida es aquel que está angustiado en tiempos de tribulación. Pero si lo dijera al revés, una fe genuina o vivir en la fe es aquel que está atribulado
pero no angustiado. Una fe real es el que está en apuros, pero no desesperado. Una fe verdadera es el que está perseguido, pero no desamparado. Y una fe que agrada a Dios es el que está derribado a veces en la vida, pero no destruido. Por eso que cada uno de nosotros como creyentes de Dios debemos tratar de que nuestra fe crezca todos los días y estar firme. Y dejar de ser muchas veces otro Dios, buscando y creyéndonos Dios, solucionando los problemas a nuestra manera, siendo de que la fe de Dios se mueve en lo que no vemos. Así que yo no sé qué es lo que ha estado pasando en tu vida. Yo creo que Dios siempre va a hablar a través de su palabra y nos va a poner realmente la verdadera perspectiva. Deja que Dios haga lo que Él quiera con tu vida. Entrégale tu vida a Dios, deja de tú controlarla, deja de hacer las cosas a tu manera, deja que Dios obre. Deja de tú solucionar los problemas en tu relación matrimonial, deja de andar luchando y batallando con tus hijos a tu manera, deja que Dios tome el control. Cuando tú vives bajo la fe del Señor Jesucristo, no te olvides que Él peleará por nosotros, tal como lo hizo con Moisés y Josué, también lo puede hacer contigo. Pero va a depender de ti, porque cuando ese día Dios le dijo a Josué, Josué, sígueme, háceme caso, y todo lo que hagas prosperará. Pero ojo, que cuando prosperará no está diciendo de que no va a haber apuro, no voy a ser derribado, no voy a tener apuros, tribulaciones, las voy a tener igual, pero voy a salir victorioso. Entonces realmente, ¿cuál es la fe que estamos viviendo? ¿La fe por vista o la fe que realmente no se basa en la vista? Vamos a orar. Gracias Señor, gracias Padre por esta mañana. Gracias Padre por recordarnos realmente algo tan elemental en la vida del creyente que es la fe. Primero Dios, te pido perdón. Yo, Dios, individualmente te pido perdón por no actuar en fe en mi vida a veces. Pero sabemos que tu palabra y nos enseña y nos instruye, nos exhorta para poder hacer cambio. Y eso es lo que Dios también quiero y me decido y me he decidido. Hay que vivir por fe. A veces la vida nos está tratando de empujar a solucionar las cosas a nuestra manera. A veces ya no oramos por enfermedades que nos diagnostican. Ya no venimos donde el pastor, como dice la Escritura, cuando haya uno entre vosotros enfermo, vaya donde el pastor y que él ponga sus manos sobre el enfermo. Ya no lo hacemos. Hoy día vamos a que nos unja el médico con sus remedios, siendo de que ambas cosas son perfectamente posibles y más donde Dios está. También la palabra de Dios nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en Dios ante las adversidades. Y quizás hoy en día estoy buscando soluciones humanas, siendo de que la solución y todo lo que hacemos es en base a lo que no vemos. Por eso Dios, gracias porque nos recuerda realmente que el confiar en ti es mucho más de lo que a lo mejor nosotros pensamos. Hoy día la iglesia moderna ha olvidado como hombres de los tiempos antiguos o como fueron fundadas muchas veces las bases de nuestra iglesia, se basaron en muchos hombres y mujeres llenos de fe. Por eso, Padre, gracias porque nos recuerdas a través de tu palabra que tenemos que vivir una fe correcta. Yo no sé qué está pasando en tu vida, yo no sé dónde estás teniendo conflictos de fe. A veces no es toda la vida que tenemos conflictos de fe, a veces son áreas, a veces descansamos en nuestras soluciones o a veces ni siquiera descansamos y estamos angustiados, estamos destruidos, cuando la palabra de Dios dice que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Por eso, Padre, obra en nuestro corazón y que realmente empecemos a hacer cambios rotundos en nuestra vida en cuanto a la fe. Por eso Dios obra en el corazón de cada uno y si hay alguien que está pasando una necesidad,
y que en esta mañana la palabra de Dios ha hablado y ha sido claro, porque es Dios el que habla a través de su Espíritu Santo, que realmente haga el ajuste y tome la decisión. Ya tu vida no te pertenece a ti, mi hermano, tu vida le pertenece a Dios, pero hay algunos todavía que en la vida se resisten a vivir bajo el poder de Dios. A veces hemos entregado nuestra vida hace años atrás, 20, 25 años atrás, entregamos nuestro corazón a Cristo, pero a veces en los tiempos modernos queremos nuestra vida de vuelta y que nosotros administremos nuestra vida y no Dios. Por eso, Padre, gracias porque me puedes hablar y volver realmente a los comienzos y al origen de lo que fue mi creencia en ti. Vivir por fe. Cuando no había nada en nuestra despensa, tú aparecías. Cuando no teníamos un 20 para la educación de nuestros hijos, tú proveías. Cuando quedamos trabajos por meses, tú apareciste. Vivíamos por fe. Pero ¿qué ha pasado hoy? Ayúdanos a recuperar aquello. Ayúdanos, Dios, a consagrarnos nuevamente contigo y ofrecer mi vida a ti. Decirle, Señor, aquí está mi vida, mi ser, aquí está mi hogar, aquí está mi familia. Dios, yo quiero vivir con mi hogar por fe. Ya no quiero vivir quizás como lo estaba viviendo. Viviendo mi vida en base a lo material, viviendo mi vida en base a lo que la gente ve, pero es tu decisión. Yo no sé si hay alguien en esta hora que diría, pastor, doy gracias porque sí, es así. Me he estado perdiendo o tenía mi vista en otras cosas. O pensé que Dios, a pesar del problema que estoy teniendo, no me podía ayudar, pero también he aprendido de que puedo estar derribado, pero no destruido. Y puedo tener una oportunidad nuevamente. Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito oración. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Alguien más que diría, pastor, yo necesitaba renovar mi fe, necesito renovar mi fe, necesito que mi fe crezca. Amén. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. El renovar la fe, como dice la Escritura, es renovar el pensamiento. Y si tú quieres renovar tu fe, entonces conversa con Dios, háblale a Dios y dile, Señor, yo necesito renovar mi fe. Quiero decirte que quiero tener una fe distinta a la de la semana pasada. Quiero que mi fe crezca. Quiero afirmarme en tu palabra, en lo que he escuchado hoy. Es una cosa entre tú y Dios. Es una cosa entre Dios y Josué. Es una cosa entre Dios y Moisés. No te desampararé ni te dejaré. Son las palabras que Dios tiene para ti en esta mañana. Y tú puedes afirmarte en ellas. Pero pídele a Dios que te dé más fe. Dice la Escritura que el que tiene falta de fe, dile a Dios que justamente genere más fe en ti, porque Él es el generador de fe. No lo confunda con la sabiduría. Porque la palabra de Dios le dijo a Timoteo que Pablo le dijo, aumentanos tu fe. Tú puedes pedirle a Dios que aumente tu fe. Pero eso también quiere decir que a mayor aumento de fe, también van a haber situaciones donde tu fe va a salir victoriosa, pero eso no quiere decir que no van a haber apuros. Y por último quisiera preguntar, ¿realmente tú tienes a Cristo en tu corazón? Porque toda la fe radica en que tú seas un hijo de Dios, que tengas la fe a dónde vas a estar cuando mueras. ¿Tienes la fe suficiente para decir a dónde vas a estar cuando mueras? ¿Piensas que a lo mejor, posiblemente vas a llegar al cielo? Pero dice la Biblia que cuando tú tienes realmente la verdadera fe en Cristo Jesús, tú tienes la certeza que te da el Espíritu Santo de que tú eres un hijo de Dios. Si realmente tanto no has experimentado o no tienes claro qué es realmente la verdadera fe, ¿por qué no en el día de hoy pedirle a Dios que te dé esa fe salvadora? ¿Qué se necesita para ser salvo? Fe. El que cree, tiene fe en el Señor Jesucristo, será salvo. Pero dice la Escritura que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer con tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es tu decisión. Y si nunca has tomado esa decisión o tienes duda de tu salvación o de esa decisión,
estás en el lugar correcto, donde como iglesia podemos orar por ti para que tengas justamente ese encuentro con Dios. Pero me gustaría, si hay alguien que diría, pastor, yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, ore por mí para que Dios me dé fe y sabiduría para poder entender cómo yo puedo llegar a la presencia de Dios, ser un hijo y vivir eternamente con Él cuando muera. Porque eso es fe. Es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no has visto el cielo, ni Dios nos ha mostrado, pero lo crees, eso es fe. Y es porque Jesucristo lo hizo por ti. Déjame orar por ti y solamente alza tu mano y di, pastor, yo quiero tener fe para ser salvo. Amén, que Dios te bendiga. 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 Alguien más que diría, pastor, ore por mí, quiero tener la fe verdadera, la correcta para ser salvo por la fe. Amén, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Amén, gracias. A veces hay que aclarar y tener seguridad en nuestra fe. ¿Alguien más? Alguien más que diría, pastor, ore por mí, quiero tener la fe genuina. Señor, gracias Padre, gracias Dios, porque a la final podemos ver y al finalizar este culto que todo se basa en la fe en Jesucristo. Yo sé, Padre mío, que muchos de los que estamos aquí recibimos a Cristo por fe, pero después viene la siguiente parte, vivir por fe. Y quizás no he estado viviendo en base a la fe, por eso Dios, ayúdame a vivir en esta fe verdadera. Ayúdame a soportar las tribulaciones, los apuros, cuando me derriben. Ayúdame, Señor, porque tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Y aquel hermano, aquella persona que está entregando su vida ahora, en este momento, que tú estés obrando como nunca con el Espíritu Santo para que puedan entender que pueden ser salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Padre, ruego y también por cada uno de mis hermanos que en esta hora han tomado quizás la decisión o en este preciso momento están orando diciéndole al Señor, Señor, te entrego mi vida, perdóname por no estar viviendo bajo la fe, quiero hacer un cambio ahora, en este momento, y me decido aquí en la iglesia, en tu casa, de querer ser una mujer o un varón que quiere vivir por fe. Reposo y descanso en ti a pesar de todo lo que esté sucediendo en mi matrimonio, en mi hogar, en mi trabajo, en donde mis plantas de mis pies pisen. Señor, yo sé que tú estás al lado mío, pero realmente nos entregamos nuestro corazón a ti para que hagas como tú quieras con él. Gracias Dios porque podemos realmente, como dice la Escritura, ir a Dios confiadamente al trono de la gracia, porque estamos poniendo nuestra fe. Gracias por renovar la fe también de esta iglesia, Dios, porque esta iglesia tiene que ser una luz al mundo y una iglesia que se mueve por fe. Bendice Dios a toda esta congregación, a todo lo que se va a estar haciendo durante este día y también en especial por aquellas personas que alzaron su mano para decir, pastor, yo quiero estar claro con mi salvación, que tú le estés hablando, trayendo respuesta, porque sabemos que Dios, cada vez que alguien le busca y clama, Él viene. Bendice Dios esta mañana a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.